por el licenciado José Castillejos. En realidad, las ideas políticas que más se esgrimieron en las sucesivas lides de esta época fueron las de la tradición teológico-legal española y la ruso-unedas bastante acercables en algunos aspectos. No todo Rousseau entró a México. Por ejemplo, Hidalgo no leyó a Rousseau. Leyó a Blackstone, leyó a grandes autores, pero no lee a Rousseau. No hay testimonios en su biblioteca. Y sí leyó Rousseau, Severo Maldonado está leyendo. Él plantea un libro, plantea un trabajo extraordinario que se llama El Nuevo Contrato Social. Es muy clara la influencia rousseauiana. Es de mencionar que en las formas sugeridas en esta propuesta están recogidas las obras prohibidas entre 1790 a 1819, que conjuntan edictos promulgados en la Nueva España, donde se ofrece un listado de libros, de folletos, de hojas sueltas y de gacetas, de manuscritos diversos de las comedias censuradas durante los 3 siglos del virreinato. Es decir, en esta dirección se especifica el libro prohibido o autorizado por la fuerza en el fin de la colonia y en el proceso de independencia, donde se muestra la situación de la historia social, política y cultural del periodo examinado. Muchas gracias. Gracias al doctor Magallón. Vamos ahora a dar la palabra, bueno, primero la presentación del doctor Armando Pavón Romero. Él es doctor en Historia de las Universidades por la Universidad de Valencia, investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Su área de investigación es la Universidad de México en el siglo XVI. Él nos va a platicar sobre la rebelión de Martín Cortés y la Universidad de México. Con ustedes va a hablar el doctor. Pues muchas gracias. También quiero yo agradecer la invitación que recibí del doctor Jaime Ríos y del maestro César Augusto para participar en este coloquio. Mi intervención igual queda un poco fuera de lugar porque no tiene tanto que ver con el bicentenario o el centenario de la independencia, el del bicentenario de la independencia o el centenario de la revolución, pero el doctor Ríos me había comentado que podía hablar acerca de algunos otros intentos independentistas o revolucionarios en la historia de México. Entonces pensé que sería bueno hablar de la conjuración de Martín Cortés, ocurrida en 1566, y los efectos que había tenido dentro de la Universidad de México, entonces recién fundada casi, ¿no? Se había fundado en 1553, tenía 13 años de vida para entonces. La rebelión de Martín Cortés ha sido vista por la historiografía a veces como un evento que no tuvo mayor trascendencia. Y no tuvo mayor trascendencia porque fue reprimida muy rápido, o sea, los miembros de la audiencia la lograron reprimir de manera muy rápida y no tuvo mayores consecuencias. Sin embargo, la rebelión es la expresión de una insatisfacción que venía desde tiempo atrás entre los encomenderos. O sea, los encomenderos y los conquistadores, una vez que ganaron y tomaron Tenochtitlán, repartieron los indios en encomiendas y para entonces las encomiendas ya eran muy cuestionadas, ¿no? Por los efectos que se habían ocurrido en las Antillas. Cortés, sin embargo, decidió que no tenía otra alternativa más que entregar a los indios en encomienda. La diferencia es que Cortés los entregó por 2 vidas, mientras que en las Antillas eran entregados los indios por periodos de 3 años más o menos. Cortés dijo, pues los indios estarán por la vida del conquistador y la de uno de sus descendientes. Sin embargo, los encomenderos querían que las encomiendas se entregaran de manera perpetua, es decir, para toda la descendencia de los encomenderos, y el rey a partir de allí empezó a negociar. O sea, el rey quería imponer también su poder y se dio cuenta que el tema de negociación que podía establecer con los conquistadores era el control de la mano de obra indígena. Entonces
durante mucho tiempo estuvieron en una estira y afloja, y quizá el punto de mayor conflicto fue la emisión de las leyes nuevas en 1542, cuando el rey dice: vamos a quitarle los indios a todos aquellos encomenderos que han sido hallados culpables de tratos injustos hacia sus indios, ¿no? O sea, todos aquellos que hayan explotado, que hayan hecho trabajar fuera de los pueblos, que no hayan pagado porque tenían que pagarle un dinero, que no hayan evangelizado, pues van a perder los indios. Eso causó grandes problemas. En México las leyes no se aplicaron, el virrey Mendoza recibió las leyes y decidió no aplicarlas, y en Perú el virrey que llegaba con las leyes nuevas decidió aplicarlas y todos sabemos, pues causó un motín y lo mataron. Entonces, en México la cosa fue muy tensa. El ayuntamiento se organizó para pedir la derogación de las leyes nuevas. Acompañaron a esos procuradores del ayuntamiento de la ciudad los miembros de las órdenes religiosas de agustinos, dominicos, franciscanos, para apoyar la derogación de las leyes nuevas. Las órdenes religiosas también eran afectadas por el decreto de las leyes nuevas, pues ellos también tenían indios en la encomienda, entonces también eran afectados. Así, entre 1542 y 1566, el año de la conjuración, se da un proceso de negociación con el rey para ver la derogación. En 1546 se consigue que el rey derogue el punto más conflictivo, que era la devolución de los indios, y el rey incluso dice: vamos a hacer el repartimiento general de los indios en la encomienda, que se haga un estudio. Y a partir de 1546 los conquistadores, los encomenderos creen que todo va a ir muy bien porque ya se va a hacer el repartimiento general, pero en realidad era una medida política. O sea, el repartimiento general nunca ocurrió, sino que el rey, cada vez que se ponía la cosa difícil, mandaba una cédula diciendo que se haga otro estudio para ver cómo hacemos el repartimiento. Y así, entre esas medidas para tener más o menos tranquilos a los encomenderos, se concedió la universidad. O sea que la universidad también se fundó en buena medida para aplacar los ánimos de los conquistadores. Esta en 1551, ¿no? Las cédulas de fundación son de 1551 y abre las puertas la universidad en 1553. La universidad abrió sus puertas con los profesores que estaban en la Nueva España, es decir, con gente calificada de la audiencia, de la catedral, de las órdenes religiosas, pero todos estos profesores tenían pues más actividades en la audiencia, en la catedral, entonces no pudieron atender con regularidad las cátedras y muy pronto abandonaron las clases. En 1554, un año después de que había empezado la universidad sus clases, llega el arzobispo Montúfar, y el arzobispo Montúfar procuró poner gente allí que leyera de manera regular algunas cátedras en la universidad, en especial las cátedras de cánones. Entonces los primeros graduados de la universidad son todos canonistas, ¿no? Porque es la única facultad que se está leyendo. Y hacia 1557, 58, solamente se leía la cátedra de cánones, es decir, la única facultad. Entonces en 1560, 61 hay un esfuerzo del rey, a través del virrey, de reabrir unas cátedras. Entonces se abren una cátedra de artes, que era la cátedra de filosofía, se le entrega a un agustino, Fray José de Herrera. Se abre una cátedra de teología que se le da a Alonso Chico de Molina, que era el deán de la catedral. Una cátedra de gramática también se abre. Entonces, hacia 1566 encontramos 5 cátedras en la universidad. Entonces era una universidad muy pequeñita, pero se leían ya 3 facultades: artes o filosofía, cánones o derecho canónico y teología. El deán, Chico de Molina, parece que se involucró con los conspiradores y en buena medida se le prometió o se le pidió que él fuera a Roma a gestionar el reconocimiento pontificio del nuevo rey. Es decir, a la llegada del hijo legítimo de Cortés, Martín Cortés, un grupo de conspiradores se acerca con él y le dice: bueno, pues oye, sería bueno que tú tienes todos los derechos de tu padre fue el conquistador de esta tierra, tú podrías encabezar
un nuevo gobierno que no dependiera del rey de España. Y el hijo de Cortés pues decide aceptar la propuesta y encabezar la rebelión. Va a haber, pues eso, numerosos conquistadores, numerosos encomenderos alrededor de Martín Cortés para apoyar la conspiración, y en la parte, insisto, del reconocimiento internacional se propone al deán de la catedral, a Chico de Molina, para que él tramitara el reconocimiento pontificio de la nueva monarquía que se fundaría. La delación ocurrió muy pronto, los oidores empezaron a seguir con mucho cuidado y sigilo a los presuntos conspiradores, y al fin, en una sesión del Real Acuerdo, invitan a Martín Cortés, le dicen, oye, queremos hablar contigo, y allí lo detienen. E inmediatamente detienen a varios otros de los conjurados, entre ellos, insisto, al deán de la catedral, que era el catedrático de prima de teología de la universidad, Alonso Chico de Molina. Entonces, Chico de Molina, una vez detenido, no puede ir a la universidad a leer la cátedra. Y allí tenemos nosotros ya una serie de testimonios en la universidad de cómo se va desenvolviendo el tema de la cátedra, de la lectura de la cátedra. Chico de Molina pidió que, como estaba preso, se nombrara un sustituto para su cátedra y que entonces no perdiera el salario por las faltas en lo que se resolvía su causa. Él tenía esperanza de que se resolviera la causa favorablemente, y propone que se le dé la cátedra al agustino Fray José de Herrera, que era el catedrático de filosofía. Fray José de Herrera había llegado a la universidad con una cátedra que se conocía como temporal, es decir, una cátedra por 3 años, en 1561. Entonces, en 1564 había renovado la cátedra temporal por otros 3 años, pero en ese momento el claustro le prometió que si leía esa cátedra temporal de filosofía por 3 años, después le darían una cátedra definitiva de teología. Es decir, se restaurarían 2 cátedras de teología, una la que tenía el deán y una para Fray José de Herrera. Entonces, cuando detienen a Chico de Molina, él dice, bueno, pues que mi sustituto sea Fray José de Herrera, y a la universidad le parece buena idea, porque dice, bueno, pues le teníamos propuesta la cátedra de teología al agustino, pues se la vamos dando ya ahora que empiece con una sustitución. Lo que no sabía ni Chico de Molina ni los universitarios es que Fray José de Herrera también había estado involucrado en la conspiración, y no había ido a parar a la cárcel arzobispal, sino que estaba detenido en el convento agustino. Entonces va una embajada de la universidad a ofrecerle la cátedra al agustino, y el agustino, sin decirles estoy aquí detenido porque están investigándome por lo de la conspiración, les dice sí, encantado, acepto el nombramiento y próximamente iré a dar las clases a la universidad. Lo que pasa es que pues tampoco puede ir a la universidad. Allí el arzobispo aprovecha en ese momento esa situación de que no se presenta el agustino y dice, pues tendríamos que nombrar otro catedrático sustituto, y en este momento propone a su provisor, es decir, a un agente de toda confianza del arzobispo, para la cátedra de teología. En el entretanto, Chico de Molina sigue preso, pero a Fray José de Herrera se le encuentra inocente de la conspiración. Dice, bueno, queda libre y puede ir a la universidad a leer. Entonces, cuando Fray José dice, bueno, pues voy a tomar la cátedra, le dicen, ay, pues ya no la puedes tomar porque ya se la dimos al dominico. Fray José de Herrera se enoja porque dice, bueno, yo no soy solo el catedrático de arte, soy el catedrático de teología, porque ustedes me ofrecieron la cátedra de teología hace un par de años. Y la universidad, para resolver el